Bienvenidos a esta nueva exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en una de las estructuras más icónicas y misteriosas del planeta, la Gran Pirámide de Giza. Un tema fascinante, sin duda. Sí, es que es mucho más que un símbolo de Egipto, es un hito de la ingeniería antigua que, miles de años después, sigue dejándonos con la boca abierta. Totalmente. Para este análisis a fondo nos hemos basado en fuentes muy completas, como si tuviéramos delante una investigación muy exhaustiva sobre el tema, ¿verdad? Exacto, hemos revisado bastante material detallado. La misión de hoy es desentrañar su historia, intentar entender por qué y cómo se construyó y asomarnos un poco a los enigmas que todavía la rodean. Queremos sacar lo más relevante y fascinante. Que hay mucho. Muchísimo. Y un dato para empezar fuerte. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Tiene unos 4.600 años. Impresionante. Cuesta hacerse a la idea de esa antigüedad, ¿eh? Vale, vamos a desgranar esto. Adelante. Empecemos por lo más básico. ¿Quién la construyó y para qué? Pues la atribución es bastante clara. El faraón Jufu. Keops para los griegos, ¿eh? Exacto, Keops en griego. Reinó durante la cuarta dinastía del llamado Reino Antiguo. Fue una época de gran poder faraónico y construcciones masivas, allá por el 2600 a.C., más o menos. Sí, la era dorada de las pirámides, podríamos decir. Y fíjate qué nombre le dieron los egipcios. Akhet-Jufu, El horizonte de Jufu. justo, que significa el horizonte de Jufu. Poético, ¿verdad? Muy poético. Y el propósito fundamental, pues, era servir de tumba para Jufu. Pero ojo, las tumbas de la élite en esa época tenían varias funciones clave, no solo una. Ah, sí. Cuéntanos. Pues mira, primero, claro, proteger el cuerpo del difunto para la eternidad, algo esencial en sus creencias. Vale. Segundo, era una demostración de poder y estatus tanto del faraón como de su familia, un símbolo visible. Lógico. Tercero, aseguraba su lugar en la sociedad incluso después de muerto. Y cuarto, y muy importante, era un foco para recibir ofrendas, vitales para su sustento en el más allá. O sea, no era solo un contenedor. Hará nada. Hay una frase muy significativa en la instrucción de Har-Yedef, que era hijo de Khufu. ¿Qué dice? Dice algo así como, prepara bien tu tumba, la casa de los muertos es para la vida. Refleja perfectamente esa visión, esa inversión en la eternidad. Qué interesante. Y llama la atención que, a diferencia de tumbas posteriores, las cámaras interiores de la Gran Pirámide están desnudas, sin decoración. Sí, eso es algo característico de las tumbas reales de la cuarta y quinta dinastía. Parece que la decoración se concentraba en otros lugares. ¿Cómo dónde? Porque lo único escrito dentro son esos grafitis de los obreros, ¿no? Que mencionan a Jufu, por cierto. Exacto, grafitis de las cuadrillas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque si por dentro era austera, los templos que formaban parte del complejo sí que estaban ricamente decorados. Ah, los templos asociados. Claro, había un templo funerario pegado a la pirámide, dedicado a ceremonias importantes como el Festival Sed de Jufu, y un templo del valle, más cerca del Nilo. De este último se han encontrado bloques reutilizados con relieves muy detallados de barcos de las propiedades del faraón. O sea, la decoración existía pero fuera de la tumba, propiamente dicha. Entiendo. Y se centraba precisamente ahí, en esos templos. Esto es un indicio bastante fuerte de que Khufu fue enterrado con éxito en su pirámide, porque el culto necesitaba esa conexión física. Tiene sentido. Además, tenemos pruebas más directas relacionadas con el funeral, en los bloques que sellaban las fosas donde se enterraron las famosas barcas solares. Sí. Se encontraron cartuchos, que son como esos óvalos con el nombre del faraón, de Yedefre. Su hijo y sucesor. Exacto. Eso confirma que Yedefre supervisó el enterramiento de su padre. Cierra un poco el círculo. Vale. Tenemos los templos, los cartuchos de Yedefre, pero ¿cómo podemos estar tan seguros de que la pirámide es de Khufu y de esa antigüedad de 4.600 años? Parece una fecha increíblemente lejana. Pues mira, se combinan principalmente dos líneas de evidencia. Por un lado, la cronología histórica. Las listas de reyes y eso. Exacto. Nos basamos en listas de reyes egipcios, como las del sacerdote Manetón, y otros textos antiguos que sitúan a Khufu claramente en la cuarta dinastía. La mayoría de los egiptólogos hoy día calculan que su reinado y, por tanto, la construcción ocurrió en algún momento entre el 2700 y el 2500 a.C. Más probablemente hacia el 2600 a.C., decías. Sí, esa es la fecha que suele darse como más probable. Y supongo que la ciencia moderna también ayuda, ¿no? Con dataciones y demás. Claro,
Ahí entra la datación por radiocarbono. Se han podido analizar pequeños restos de material orgánico, ¿Cómo qué? pues trocitos de carbón de hogueras o pequeñas astillas de madera que quedaron atrapados en el mortero original usado para unir algunos bloques. Qué curioso. ¿Y qué dicen esas pruebas? Pues las fechas que dan, una vez calibradas, caen mayormente entre el 2800 y el 2600 a.C. Hay análisis más recientes que intentan afinar esto un poco más, Considerando que... considerando lo que se llama el problema de la madera vieja. Es decir, que la madera usada pudiera venir de árboles que ya eran viejos cuando los cortaron o madera reutilizada. Claro, eso haría que la fecha pareciera más antigua. Exacto. Teniendo eso en cuenta, los análisis más recientes apuntan a un periodo más acotado, entre 2620 y 2484 a.C. Que encaja perfectamente con la cronología histórica. En general sí, las fechas científicas y las históricas van bastante de la mano. Hay un buen consenso. Es fascinante cómo encajan las piezas. Y además de la cronología y el carbono 14, hay un montón de pruebas arqueológicas que señalan directamente a Khufu. ¿Podemos repasar las más importantes? Son como las miguitas de pan que dejaron. Desde luego. Una de las más contundentes son esos grafitis que mencionabas antes, encontrados en las llamadas cámaras de descarga. Esos huecos encima de la cámara del rey. Justo, son unos espacios vacíos construidos para aliviar el peso. Eran totalmente inaccesibles hasta que Howard Weiss entró a la fuerza en 1837. ¿Y qué encontró? Pues ahí estaban, pintados en rojo, los nombres de las cuadrillas de trabajadores, y varios incluían el nombre completo de Khufu, Khnum Khufu. Por ejemplo, uno dice algo así como, la cuadrilla La Corona Blanca de Khnum Khufu es poderosa. ¡Increíble! Es como una firma de los constructores. Exacto, una prueba directa y contemporánea dentro de la propia pirámide. ¿Qué más hay? Porque tiene que haber más. Pues los cementerios que rodean la pirámide. Al este y al oeste hay grandes tumbas tipo mastaba. Esas estructuras rectangulares de techo plano, Sí, típicas de la nobleza de la época. Y pertenecen a familiares directos y altos funcionarios de Khufu. ¿cómo quiénes? Pues mira, su madre, la reina Eteferes I, su visir Gemiuno, que muchos creen que fue el arquitecto de la pirámide, esposas, hijos. Era la costumbre enterrarse cerca del rey al que servías. Era un honor. Claro. Además, en las capillas de algunas de estas mastabas hay inscripciones con títulos como Supervisor de la ciudad de la pirámide Ajet Khufu. Más claro, imposible. O sea, todo el entorno funerario apunta a él. El nombre de la pirámide en las tumbas de sus funcionarios. Exactamente. Y hay más. Mucho tiempo después, ya en el Reino Nuevo, una estela del faraón Amenhotep II, encontrada cerca de la Esfinge, todavía atribuía las pirámides de Giza a Khufu y a su sucesor Kefren. Mantenían la memoria histórica. Vaya. Y no olvidemos los cartuchos de Djedefren en las fosas de las barcas que ya comentamos antes. Son varias capas de evidencia. Y creo que hubo un descubrimiento más reciente que fue como la guinda del pastel, ¿no? Algo espectacular. Sí, absolutamente espectacular. En 2013, en un puerto antiguo en Wadi al-Jarf, en la costa del Mar Rojo, Lejos de Giza. sí, bastante lejos, se encontró el diario de Merer. Es un papiro, el más antiguo encontrado hasta ahora, de hecho. ¿Y qué cuenta? Pues es el registro de actividades de un funcionario llamado Merer que supervisaba un equipo de unos 40 trabajadores de élite. Y documenta, día a día, durante varios meses, el transporte de bloques de piedra caliza blanca de alta calidad desde las canteras de Tura, La piedra del revestimiento. justo, cruzando el Nilo en barco hasta el lugar de construcción de la pirámide, al que se refiere docenas de veces por su nombre original, Ajet Khufu. Increíble. ¿Menciona a alguien más? Sí, incluso menciona que entregaban los bloques bajo la supervisión de Ankaf, El medio hermano y visir de Khufu. el mismo. Es una prueba directa, contemporánea de la logística de la construcción ligada a Khufu y a su círculo más cercano. Un hallazgo verdaderamente excepcional. Pues sí, con todo esto, la autoría parece fuera de toda duda razonable. Hablemos ahora de la escala de esta obra, las cifras. Bueno, es que marean. Totalmente. Originalmente medía unos 146,6 metros de altura. Casi 150 metros. Y para ponerlo en perspectiva, fue la estructura más alta construida por el ser humano durante más de 3.800 años. Es que es una barbaridad de tiempo. No fue superada hasta la Edad Media. Exacto, hasta que se construyó la aguja de la Catedral de Lincoln, en Inglaterra, ya en el siglo XIV. La base es un cuadrado casi perfecto de unos 230 metros de lado. Hoy es un poco más baja, ¿no? Sí, hoy mide unos 138 metros.
perdió el revestimiento exterior de piedra caliza pulida, que era de bloques muy bien tallados y ajustados, y también el piramidión, la pieza que coronaba la cima, que quizá era de granito o incluso estaba recubierta de electrum, una aleación de oro y plata. ¿Y el volumen? 2,6 millones de metros cúbicos. Eso es gigantesco. ¿Cuántos bloques son eso? Se estima que unos 2,3 millones de bloques. Y el peso total, unos 6 millones de toneladas. Una barbaridad. ¿Y de dónde sacaron tanta piedra? La mayoría, los bloques del núcleo interior, son de piedra caliza local. Se extrajo de una cantera que está justo al sur de la propia pirámide. Se ve perfectamente el desnivel hoy día. Esos bloques no son muy uniformes, están más bien toscamente tallados. Pero para el exterior usaron algo mejor. Claro, para esa capa exterior, que originalmente era lisa y blanca, deslumbrante al sol, usaron una piedra caliza mucho más fina y de mejor calidad. La trajeron en barco por el Nilo desde las canteras de Tura, al otro lado del río. Es justo lo que confirma el diario de Merer. Qué bien encaja todo. ¿Y el granito? Porque sé que hay granito dentro, en zonas clave. Sí, para elementos estructurales y simbólicos importantes, como toda la cámara del rey, los pasadizos cercanos, los bloques de sellado, las cámaras de descarga, usaron granito rojo. ¿Y ese de dónde venía? Ese lo trajeron desde Asuán. Desde el sur, a más de 900 kilómetros. Exacto. Imagina transportar por el Nilo bloques que podían pesar hasta 80 toneladas. Es una proeza logística impresionante para la época. ¿Y cómo lo cortaban? Porque no tenían herramientas de hierro, ¿no? No, usaban principalmente herramientas de cobre, que es relativamente blando, pero lo endurecían con arsénico. Y usaban técnicas ingeniosas. Por ejemplo, tallaban ranuras en la roca con cinceles y luego insertaban cuñas de madera seca. Mojaban las cuñas Y la madera se hinchaba. y partía la roca por la línea deseada. También usaban sierras de cobre con arena de cuarzo como abrasivo para cortar. Y mazos de dolerita, una piedra muy dura. Era laborioso, pero efectivo. Impresionante. Toca hablar de la mano de obra. Porque aquí hay que desterrar de una vez el mito de los esclavos, ¿verdad? Que nos metió Heródoto y luego el cine. Totalmente. Ese mito está muy arraigado, pero la evidencia arqueológica apunta en otra dirección. Los descubrimientos en los poblados de trabajadores cerca de Giza. ¿Qué se ha encontrado? Pues cementerios, barracones, panaderías, pescaderías, restos que indican que fueron construidas por miles de trabajadores egipcios. Había obreros especializados, canteros, transportistas, albañiles y probablemente también campesinos. ¿Que trabajarían por turnos o en la época de la inundación? Exacto, cuando no podían cultivar sus campos. Era una especie de servicio al Estado, al faraón. No eran esclavos en el sentido clásico, sino súbditos participando en un proyecto nacional. Y parece que estaban relativamente bien alimentados y cuidados. Se han encontrado evidencias de consumo de carne, pescado, pan, cerveza e incluso atención médica para accidentes laborales. ¿Y sabemos cómo se organizaban? Mencionaste antes los grafitis de las cuadrillas. Sí, esos grafitis nos dan pistas importantes. Parecen indicar una organización muy eficiente en equipos, que los egipcios llamaban sau o filei. Estos se dividían a su vez en grupos más pequeños, como de unos 40 hombres. Y cada uno con su nombre propio, como el de la corona blanca de Khufu es poderosa. Justo. Eso sugiere una estructura jerárquica, quizás con cierta competencia amistosa entre equipos para cumplir objetivos. ¿Y cuánta gente pudo trabajar allí? ¿Hay estimaciones? Sí, aunque varíen. Mark Lehner, un egiptólogo que ha excavado mucho en la zona de los trabajadores, calcula una fuerza laboral media de unas 13.200 personas trabajando simultáneamente en todo el complejo. Canteras, transporte, construcción. 13.000 personas. Sí, es mucha gente. Y con picos que podrían haber alcanzado los 40.000 trabajadores en momentos puntuales de máxima actividad. Una ciudad entera dedicada a la pirámide. ¿Y tenemos idea de cuánto tardaban en sacar cada bloque? Para hacerse una idea del ritmo. Hay experimentos arqueológicos interesantes que intentan replicar las técnicas. Uno reciente, dirigido por el arqueólogo Frank Burgos, usó réplicas exactas de herramientas encontradas, cinceles de cobre arsenical, mazos de dolerita. ¿Y qué vieron? Pues demostró que un equipo de 4 obreros podía extraer un bloque de tamaño medio, de unas 2,5 toneladas, que es el peso más común, en unos 4 días de trabajo. ¿4 días por bloque? ¿Sí? Extrapolando esos datos, calculan que unos 3.500 canteros trabajando a ese ritmo podrían haber producido los aproximadamente 250 bloques diarios que se necesitaban para completar la pirámide en unos 27 años. Y 27 años encaja con el reinado de Khufu.
Encaja bastante bien, sí. Se estima que Khufu reinó entre 23 y quizá algo más de 30 años, así que las cifras, aunque son estimaciones, parecen razonables. Más allá de la escala y la organización, lo que siempre me ha dejado perpleja es la precisión. Es casi inhumana para la época. Es que es asombrosa realmente. Por ejemplo, las juntas entre los bloques del revestimiento exterior original. Algunos todavía se ven en la base, los que no robaron. Sí, Y también las juntas en las cámaras interiores, como la del Rey, son finísimas. Tienen un promedio de solo medio milímetro de ancho. medio milímetro. Es menos que el grosor de una tarjeta de crédito. Exacto. Y la base de la pirámide, que cubre más de 5 hectáreas, está nivelada con un error de menos de 2 centímetros en toda su extensión. Increíble. Menos de 2 centímetros en 230 metros de lado. ¿Cómo es posible nivelar algo tan grande con tanta exactitud? Probablemente usando niveles de agua. Podrían haber excavado una red de pequeños canales en la roca base, llenarlos de agua y marcar el nivel. Luego quitaban la roca sobrante hasta esa marca. Es una técnica sencilla pero muy efectiva si se hace con cuidado. Vale, la nivelación. ¿Y la orientación? Porque está alineada con los puntos cardinales casi perfectamente. Sí, esa es otra maravilla. Los lados de la base cuadrada están alineados con el norte, sur, este y oeste geográficos con una precisión espectacular. La desviación media es minúscula, unos 3 minutos y 38 segundos de arco. ¿Cuánto es eso en grados? Es menos de una décima de grado, 0,06 grados. Es una precisión asombrosa para una época sin brújulas ni teodolitos láser, claro. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo demonios consiguieron esa precisión en la orientación? ¿Mirando al sol, a las estrellas? Se barajan varias hipótesis basadas en la astronomía, porque el Sol y las estrellas eran sus referencias fijas. Una es el método del gnomon solar. El palo vertical y su sombra. Exacto. Observar la sombra de un poste vertical a lo largo del día permite marcar el recorrido del Sol. El punto más corto de la sombra marca el mediodía solar y la línea norte-sur. El amanecer y el atardecer marcan el este-oeste. ¿Podría ser? ¿Alguna otra idea? Otra es usar la estrella polar de la época. Ojo, no era Polaris la que usamos ahora. En tiempos de Khufu, la estrella más cercana al polo norte celeste era Tuban, en la constelación del Dragón. Ah, claro, por la precesión de los equinoccios. Justo. Tuban no estaba exactamente en el polo, así que describía un pequeño círculo. Observando sus puntos de salida y puesta o sus puntos de máxima elongación este y oeste, cuando está más separada del polo en su recorrido, se podía determinar el norte verdadero con bastante precisión. Interesante. Y un tercer método propuesto, quizá más preciso, es observar el tránsito simultáneo de dos estrellas al pasar por el meridiano norte, una por encima y otra por debajo del polo. Cuando están en línea vertical perfecta, esa línea marca el norte. Se ha sugerido que podrían haber usado las estrellas Mizar en la Osa Mayor y Kochab en la Osa Menor. Sea cual sea el método exacto, requería conocimientos astronómicos avanzados y una aplicación súper meticulosa. Sin duda. Demuestra un nivel de planificación y ejecución extraordinario. Vale, ya sabemos quién la hizo, por qué, con qué materiales, con qué gente y con qué precisión asombrosa. Si te parece, metámonos dentro. Vamos a explorar cómo es esta maravilla por dentro. Perfecto. Como decías antes, el interior es austero en decoración. No esperemos jeroglíficos ni pinturas como en tumbas posteriores. Salvo los grafitis de los obreros. Salvo esos grafitis escondidos. Pero arquitectónicamente es fascinante. Conocemos tres cámaras principales. La cámara subterránea, la llamada Cámara de la Reina y la Cámara del Rey. Y conectándolas, una red de pasadizos y la espectacular Gran Galería. ¿Por dónde se entraba originalmente? Porque la entrada actual no es la original, ¿verdad? No. La entrada original está en la cara norte, a unos 17 metros de altura sobre la base. Hoy está cerrada, y se cree que originalmente estaba oculta tras el revestimiento liso de piedra caliza blanca. Y se podía abrir. El geógrafo griego Estrabón, que visitó Egipto en el siglo I a.C., mencionó una piedra móvil o pivotante que permitía el acceso. No sabemos si era un mecanismo original o algo hecho por saqueadores posteriores para poder entrar y salir. ¿Y la entrada actual? La entrada que usan hoy los visitantes es un túnel forzado, excavado más abajo que la original. Se le conoce como el túnel de los ladrones o a veces el túnel de Al-Mamun.
¿Por el califa? Sí, la tradición dice que lo excavó el califa Al-Mamun en el año 820 después de Cristo, buscando los tesoros que se suponía había dentro. Aunque hay debate sobre si ya existía un túnel anterior en esa zona y él simplemente lo despejó y amplió. Y justo ahí, cerca de la entrada original, hubo un descubrimiento reciente con tecnología punta. Algo que no se ve a simple vista. Sí, muy emocionante. El proyecto Scam Pyramids, que ha estado trabajando estos últimos años. Usando muones, ¿no? Esos rayos cósmicos. Exacto, usando una técnica llamada muografía. Miden cómo los muones, que son partículas subatómicas que nos llegan del espacio, atraviesan la piedra. Detectando variaciones en el flujo de muones, pueden ver si hay huecos dentro como si fuera una radiografía gigante y no invasiva. ¿Y qué encontraron? Pues detectaron un pasadizo desconocido justo detrás de la estructura en forma de V, los llamados chevrones de descarga, que hay sobre la entrada original. Lo llamaron el corredor de la cara norte. ¿Y cómo es? Mide unos 9 metros de largo, tiene una sección de unos 2 por 2 metros y curiosamente tiene un techo también en forma de V, a dos aguas. Se descubrió sin perforar ni un milímetro. Alucinante. ¿Y se sabe para qué servía? Pues aún es un misterio. Podría ser estructural para aliviar presión sobre la entrada o tener alguna función relacionada con la construcción o ritual. Aún no se ha accedido físicamente a él que yo sepa. ¡Qué intriga! Siguiendo el recorrido interior habitual, desde la entrada original o desde el túnel de Al-Mamun, que conecta con ella, un pasaje desciende bastante inclinado. Sí, el pasaje descendente. Atraviesa el cuerpo de la pirámide y luego se interna en la roca madre bajo la estructura. ¿Y a dónde lleva? Lleva a la cámara subterránea. Esta cámara está excavada toscamente en la roca y parece inacabada. Tiene un suelo irregular, un pozo. Quizás fue el plan inicial para la tumba y luego se cambió de idea. Es una posibilidad que se baraja así, que empezaran por ahí y luego decidieran construir las cámaras superiores dentro de la propia pirámide. Desde el punto donde arranca ese pasaje descendente, también sale otro hacia arriba, ¿no? Para rodearlos. ¡Qué trabajazo! ¿Y dónde desemboca este pasaje? Desemboca justo en la base de la Gran Galería. Es un cambio de escala brutal. Háblanos de la Gran Galería. Dicen que es uno de los espacios más impresionantes del Antiguo Egipto. Lo es, sin duda. Arquitectónicamente es una obra maestra. Mide casi 47 metros de largo y tiene una altura tremenda, 8,6 metros. Casi 9 metros de alto. Sí. Sus paredes son de caliza pulida y se van inclinando hacia adentro a medida que suben, mediante un sistema de ménsulas, o voladizos. Cada hilada de bloques sobresale un poco sobre la inferior, creando un efecto de falsa bóveda escalonada. Es espectacular. ¿Y el suelo? ¿Tiene algo particular? Sí. A ambos lados del pasillo central, que es estrecho, hay unas rampas o bancos elevados. Y en estos bancos hay talladas una serie de ranuras, verticales y horizontales, a intervalos regulares. ¿Ranuras? ¿Para qué? Su función es un enigma. Se ha especulado mucho. ¿Eran para encajar vigas de madera transversales? Quizá formaban parte de algún sistema para mover los enormes bloques de granito que sellaban la cámara del rey, o incluso el propio sarcófago. No lo sabemos con seguridad. Es uno de los misterios de la galería. Y encima de esta maravilla arquitectónica, otro descubrimiento reciente de Scam Pyramids. No paran. Exacto. También usando homografía, detectaron en 2017 una enorme cavidad desconocida justo encima del techo de la Gran Galería. La llamaron el Gran Vacío, Scam Pyramids Big Void. ¿Cómo de grande? Enorme. Estimaron que tiene al menos 30 metros de largo y unas dimensiones en sección comparables a la propia galería que tiene debajo. Un espacio hueco gigantesco del que no se tenía ni idea. ¿Y su propósito? ¿Alguna idea? Es un absoluto misterio. Podría ser una única gran cámara o varias conectadas. Podría tener una función estructural para reducir el peso sobre la galería, similar a las cámaras de descarga sobre la cámara del rey, o podría tener alguna función ritual o simbólica que se nos escapa. Se necesitarán más investigaciones, quizá con robots o microcámaras, para intentar averiguar qué es exactamente. ¡Qué emocionante que sigan apareciendo estas cosas! Volviendo al recorrido. Antes de llegar a la cámara del rey, desde la base de la Gran Galería sale un pasaje horizontal que lleva a otra cámara, la llamada Cámara de la Reina. Correcto. Un pasaje bajo y horizontal. La cámara de la reina está situada justo en el eje central de la pirámide, norte-sur y este-oeste. ¿Y cómo es por dentro? Es más pequeña que la del rey y tiene un techo a dos aguas muy puntiagudo, hecho de grandes losas de caliza.
Lo más llamativo es un gran nicho excavado en la pared este. Parece que fue excavado o ampliado posteriormente, quizá por buscadores de tesoros que pensaban que ocultaba algo. ¿Y no tiene también esos conductos estrechos, como la Cámara del Rey? Sí, eso es lo más famoso de esta cámara. Tiene dos estrechos conductos, uno en la pared norte y otro en la sur. Fueron descubiertos por un ingeniero llamado Wayman Dixon en 1872, sondeando las paredes. ¿Y son como los de la Cámara del Rey? ¿Llegan al exterior? No, esa es la gran diferencia. A diferencia de los de la Cámara del Rey, estos conductos de la Cámara de la Reina no parecen haber llegado nunca al exterior de la pirámide. Ascienden con cierta inclinación y luego se detienen. ¿Y se sabe qué hay al final? ¿Se han explorado? Sí, se han explorado con pequeños robots teledirigidos como el UPU-Out-2 en 1993, diseñado por Rudolf Gantenbrink, y luego el proyecto JEDI en 2011. ¿Y qué encontraron esos robots? Pues ambos conductos terminan bloqueados por unas pequeñas losas de piedra caliza, como unas puertas. La primera que se encontró, la del conducto sur, tiene incluso dos curiosos pomos o agarraderas de cobre. Puertas. ¿Y se ha visto qué hay detrás? El robot JEDI consiguió pasar una cámara flexible por un pequeño agujero perforado en la puerta sur y encontró una pequeña cámara vacía detrás. Y en el suelo de esa camarita había unas marcas en pintura roja. Jeroglíficos. Parecen jeroglíficos muy simples, quizá marcas de cantero o números. Se ha leído algo así como 121. Podría ser la longitud del conducto en codos deales egipcios. Es muy intrigante. Aún se debate su significado. Y creo que Dixon encontró algo más en esos conductos, ¿no? Objetos pequeños. Sí, cuando los descubrió en 1872, encontró dentro de uno de ellos tres objetos pequeños. Una pequeña bola de diorita negra, un gancho doble de bronce y un trozo de madera de cedro de unos 12 centímetros. ¿Y qué pasó con ellos? La bola y el gancho están en el Museo Británico. El trozo de madera se perdió durante mucho tiempo, pero se redescubrió hace relativamente poco en la Universidad de Aberdeen. ¡Qué bueno! ¿Y se pudo analizar? Sí, y aquí viene lo sorprendente. Se dató por radiocarbono y dio una fecha entre 3341 y 3094 a.C. Pero eso es mucho más antiguo que Jufu, 5 siglos antes. Exacto. Esto refuerza la idea de que los egipcios a veces usaban madera vieja o reciclada en sus construcciones, lo que complica un poco las dataciones por radiocarbono si no se tiene cuidado con el contexto. Quizá era parte de una herramienta de medición o algo así. Vaya misterio también lo de los conductos de la reina. Y finalmente, subiendo por la gran galería, llegamos a la Cámara del Rey. Sí, tras pasar por una pequeña antecámara que originalmente tenía unos rastrillos de granito para sellar el paso, hoy rotos, se accede a la Cámara del Rey. Es la cámara principal situada en la parte superior de la estructura interna, conocida. Y esta sí está revestida de granito. Enteramente. Las paredes, el suelo, el techo. Todo está hecho con enormes bloques de granito rojo, traído de Asuán, ensamblados con una precisión increíble. El techo es plano, formado por 9 enormes vigas de granito que pesan unas 400 toneladas en total. 400 toneladas solo el techo. ¿Sí? Y dentro de la cámara, descentrado hacia el oeste, se encuentra el sarcófago. También de granito, supongo. También de granito rojo, de una sola pieza, muy macizo. Fue hallado vacío y sin tapa, o con la tapa rota a un lado, según las distintas descripciones históricas. Y hay un detalle importante sobre el sarcófago, ¿no? Algo sobre su tamaño. Sí, el sarcófago es ligeramente más ancho que el pasaje ascendente y la entrada a la propia cámara, Lo que significa que... que tuvieron que colocarlo allí durante la construcción de la cámara, antes de poner las enormes vigas del techo. No se pudo meter después. Estaba previsto desde el principio. Lógico. Y esta cámara también tiene conductos. También tiene dos, similares a los de la Cámara de la Reina, uno en la pared norte y otro en la sur. Pero estos sí parecen llegar o llegaban originalmente, antes de que se perdiera el revestimiento, al exterior de la pirámide. ¿Y su función? ¿Ventilación? ¿Algo más simbólico? Sigue debatiéndose. Podría ser ventilación real para los trabajadores durante la construcción o para el ritual funerario. O, una teoría muy popular, podrían tener una función simbólica. Estar alineados con ciertas estrellas circumpolares, las que nunca se ponen, consideradas inmortales, para facilitar el ascenso del alma del faraón. Interesante conexión astral. Y encima de esta cámara del rey están esas cámaras de descarga que mencionaste antes, donde se encontraron los grafitis. Exacto. Son 5 cámaras bajas, una encima de otra, descubiertas por Davison y Weiss.
No son cámaras funcionales, sino espacios vacíos con techos planos de enormes vigas de granito, excepto la última, la superior, que tiene un techo a 2 aguas de caliza. ¿Y para qué servían? Su función era puramente estructural, distribuir el inmenso peso de la mampostería que tenían encima y evitar que aplastara el techo plano de la cámara del rey, que era el punto débil, un diseño de ingeniería muy inteligente para proteger la cámara funeraria. Y como no estaban destinadas a ser vistas nunca, Fue precisamente ahí, en ese espacio tras bambalinas, donde los obreros dejaron esos valiosísimos grafitis con los nombres de sus cuadrillas y el nombre de Jufu. Sin esas cámaras y esos grafitis, la atribución a Jufu sería menos segura. queda claro que la pirámide en sí es un mundo, un laberinto de ingeniería y misterio. Pero no estaba sola, formaba parte de un complejo mucho mayor, ¿verdad? Efectivamente, la pirámide era el elemento central, el más imponente, pero estaba rodeada de otras estructuras esenciales para el culto funerario y la administración del sitio. ¿Qué más había? Pues adosado a su lado estaba el templo funerario o templo alto. Era un edificio importante donde se realizaban los rituales diarios y las ofrendas al rey difunto. Hoy está muy destruido, apenas quedan restos del pavimento de basalto negro, pero sabemos que existió. ¿Y se conectaba con el Nilo de alguna forma? Sí, desde el templo funerario partía una calzada cubierta, una especie de pasillo largo de casi 1 kilómetro de longitud que descendía por la meseta de Giza hasta el templo del valle. ¿Qué estaría más cerca del río? Exacto, cerca de la orilla del Nilo en aquella época. Allí era donde llegaban las procesiones funerarias por vía fluvial, donde se realizaban los ritos de purificación de la momia. Este templo del Valle de Khufu está hoy enterrado bajo el pueblo moderno de Nazlet el Samán, aunque se han localizado algunos restos mediante sondeos. Qué pena que esté enterrado. Y alrededor de la pirámide también había tumbas y otras pirámides más pequeñas, ¿no? Sí, el complejo estaba muy poblado. Al este de la Gran Pirámide se extiende el cementerio oriental, con grandes mastabas de adobe y piedra para los miembros más importantes de la familia real, esposas, hijos, y los altos funcionarios de la corte. Ahí encontraron la tumba de la madre de Khufu, Jeteferes. Exacto, la tumba G7000X perteneciente a la reina Jeteferes I. Fue un hallazgo increíble porque su ajuar funerario estaba casi intacto, con muebles, joyas, pero curiosamente su sarcófago de alabastro sellado estaba vacío. Otro misterio. ¿Y las pirámides pequeñas? Sí, junto a la Gran Pirámide, al este y al sur, hay otras pirámides subsidiarias. 3 más grandes, catalogadas como G1A, G1B, G1C, alineadas al este, que se conocen como las pirámides de las reinas. Aunque no se sabe con total seguridad quién fue enterrada en cada una, probablemente esposas o hijas de Khufu. Y había más. Y una cuarta pirámide satélite, G1D, mucho más pequeña, al sureste de la principal. Se cree que pudo ser una pirámide ritual, quizá destinada a albergar el Ka, la fuerza vital o espíritu del rey. Complejo y lleno de elementos. Y no podemos olvidar las famosas barcas solares. Esas sí que son espectaculares. Desde luego. Son uno de los hallazgos más impresionantes de Giza. Se encontraron 5 fosas destinadas a albergar barcas cerca de la pirámide. 3 tenían forma de barca, pero estaban vacías, al este del templo funerario. ¿Y las otras dos? Las importantes son 2 fosas rectangulares, que estaban selladas con enormes losas de piedra, encontradas al sur de la pirámide, junto a la cara sur. ¿Y en una de ellas? En una de ellas se hizo el descubrimiento espectacular de 1954, una barca solar completa pero cuidadosamente desmontada en 1.224 piezas de madera de cedro, perfectamente conservada durante 4.500 años. Un puzzle gigantesco. Sí, tardaron años en estudiarla y reconstruirla. El resultado es un barco impresionante de 43,6 metros de eslora, una obra maestra de la carpintería naval antigua. Se cree que nunca navegó, que era puramente ceremonial. ¿Y dónde está ahora? Durante muchos años estuvo en un museo propio junto a la pirámide, pero recientemente ha sido trasladada al Gran Museo Egipcio cerca de Giza, donde se exhibe ahora. ¿Y la segunda fosa? ¿También tenía barca? Sí, en la segunda fosa sur se encontró otra barca similar, también desmontada. Su excavación y restauración ha sido un proceso mucho más largo y complejo que ha estado en marcha más recientemente, desde 2011. ¿Y qué representaban estas barcas? Probablemente tenían un significado simbólico muy importante, relacionado con el viaje del rey difunto junto al dios solar Ra por el cielo durante el día y por el inframundo durante la noche. Eran vehículos para la eternidad. Fascinante. ¿Y más allá del complejo inmediato? ¿Qué había? ¿Dónde vivían todos esos miles de trabajadores de los que hablábamos? Pues durante mucho tiempo fue un misterio,
Pero en las últimas décadas, gracias a las excavaciones dirigidas por Mark Lehner y Zahi Hawass, se ha descubierto una gran zona de asentamiento al sur del llamado Muro del Cuervo, que era un gran muro que delimitaba el área sagrada de la meseta, ¿Y qué han encontrado ahí? lo que se ha llamado la ciudad perdida de los constructores de pirámides. Es un asentamiento enorme, muy bien organizado, con largas galerías que parecen barracones para alojar a muchísima gente, panaderías a escala industrial capaces de producir miles de panes al día, zonas para salar y secar pescado, incluso un puerto interior conectado al Nilo por canales. Una verdadera ciudad obrera. Bueno, aquí hay un matiz interesante. Mucha de la cerámica y otros hallazgos encontrados en esta ciudad datan principalmente de los reinados de Khafre y Menkaure, los sucesores de Khufu que construyeron las otras dos grandes pirámides de Giza. Ah, o sea que quizá no era tanto para los obreros de la Gran Pirámide. Exacto. Esto ha llevado a pensar que quizá esta gran ciudad planificada no era tanto para los obreros temporales que construyeron la pirámide de Khufu, sino más bien para la fuerza laboral más permanente. Los soldados, los marineros, los artesanos y el personal que mantenía el complejo y los cultos funerarios activos en las generaciones siguientes, durante los reinados de sus sucesores. ¿Trabajadores? Sí, cerca de esta ciudad también se han encontrado cementerios de trabajadores más humildes. Sus tumbas son mucho más sencillas que las de la élite, claro, pero los esqueletos estudiados muestran evidencias de un trabajo físico duro, fracturas curadas, lo que indica que recibían atención médica, y también su dieta parece haber sido adecuada. Refuerza la idea de que no eran esclavos maltratados. Fascinante cómo la arqueología sigue revelando detalles de la vida cotidiana alrededor de estos monumentos. Pero, ¿qué contaban los antiguos sobre la pirámide? Los griegos, por ejemplo, que llegaron siglos después. ¿Qué decía Heródoto? Heródoto, el historiador griego del siglo V a.C., es nuestra fuente clásica más famosa, aunque hay que tomarla con pinzas. Atribuyó correctamente la pirámide a Keops, Jufu, pero lo pintó como un tirano déspota. ¿Un tirano? Sí, dijo que había cerrado los templos y obligado a todo el pueblo egipcio a trabajar para él en la pirámide, mencionando cifras enormes como 100.000 obreros trabajando en turnos de 3 meses. Cifras probablemente exageradas. ¿Y contó algo más? También habló de supuestas cámaras subterráneas conectadas al Nilo por un canal, donde estaría enterrado Khufu en una isla artificial. Algo que no se ha encontrado y suena más a leyenda o a una confusión con otras estructuras. Ya. Y contó la famosa anécdota de que le leyeron una inscripción en la pirámide que detallaba cuánto se había gastado en rábanos, ajos y cebollas para alimentar a los obreros. ¿En serio? Probablemente fue una mala interpretación de jeroglíficos que le contaron sus guías locales, quizá registros administrativos o nombres de lugares. Heródoto no leía jeroglíficos, dependía de intérpretes. O sea, una mezcla de datos correctos, exageraciones y fantasía. Exacto, es lo típico con Heródoto. Diodoro Sículo, otro historiador griego posterior siglo I a.C., también habló de la construcción, mencionó el uso de rampas y dio cifras aún mayores de obreros, 360.000. Y lanzó una idea curiosa. ¿Cuál? Que ni Jufu ni Khafre fueron enterrados realmente en sus pirámides, sino en tumbas secretas por miedo a la venganza del pueblo por haberlos sometido a tanto trabajo. Otra leyenda, probablemente. Entiendo. ¿Y los romanos? Estrabón, Plinio. Estrabón, como dijimos, visitó Giza alrededor del 25 a.C. y fue quien mencionó la existencia de una piedra móvil o pivotante en la entrada original. Plinio el Viejo, un erudito romano del siglo I después de Cristo, se maravilló de la construcción, pero también especuló sobre cómo subieron las piedras, sugiriendo teorías un tanto extrañas como montículos de salitre o natrón que luego disolvían con agua del Nilo, o puentes de ladrillo que luego demolían. Vaya ideas. Y en la Edad Media las interpretaciones se volvieron aún más extrañas, ¿no? Cuando se perdió un poco la conexión histórica. Sí, totalmente. La memoria de quién las construyó y para qué se fue difuminando. Hubo una época, por ejemplo, en que peregrinos cristianos que visitaban Egipto creían que las pirámides eran los graneros de José mencionados en el Génesis bíblico, donde José almacenó grano para los 7 años de hambruna. Los graneros de José, qué curioso. Leyendas coptas de los cristianos egipcios las atribuían a un rey mítico anterior al diluvio universal, llamado Surit o Saurith, que las habría construido para preservar todo el conocimiento científico y mágico del mundo de la destrucción. Una especie de arca del saber. Algo así. Y luego, los escritores árabes medievales, que llegaron tras la conquista musulmana, también recogieron y elaboraron muchas leyendas. Autores como Al-Masudi, Ibn al-Nadim o Al-Makrizi nos dejaron relatos fascinantes. ¿Sobre qué? Sobre todo sobre la supuesta entrada del califa Al-Mamun en el siglo IX en busca de tesoros. Cuentan historias fantásticas de lo que encontró dentro.
Momias incorruptas con armaduras de oro, estatuas guardianas que se movían solas, tablas de esmeralda con secretos arcanos, mapas del mundo. Ciencia ficción medieval casi. Exacto. Es muy difícil separar la realidad histórica de la leyenda en esos textos, pero reflejan la inmensa fascinación y el aura de misterio y poder que ya rodeaban a la pirámide en esa época. Incluso adquirió fama de lugar encantado, habitado por genios y espíritus. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable que ya ha salido. ¿Fue saqueada la pirámide? Porque el sarcófago se encontró vacío. Es casi seguro que sí, y probablemente muy pronto en su historia. El destino de casi todas las tumbas reales egipcias fue ser saqueadas en la antigüedad. ¿Cuándo pudo ser? El primer periodo intermedio, una época de inestabilidad política y social que siguió al reino antiguo, hacia el 2100 a.C., es un candidato muy probable para el primer gran saqueo de las pirámides de Giza. Hubo un colapso del poder central y mucha inseguridad. O sea, pocos siglos después de construirse. Posiblemente. Luego, durante el Reino Medio y el Nuevo Reino, hubo intentos de restaurar y proteger los monumentos de Giza, pero también pudo haber saqueos posteriores. La mención de Estrabón en el siglo I a.C. de una piedra móvil en la entrada sugiere que para entonces ya había sido abierta, o al menos que se conocía una forma de entrar y salir. ¿Entonces la entrada de Al-Mamun fue la primera o solo una más? Es muy posible que la pirámide fuera abierta y resellada varias veces a lo largo de los milenios, antes de la entrada forzada de Al-Mamun, si es que fue él quien la forzó, que destapó el interior de forma más permanente. El tesoro original que contenía la cámara del rey, si es que alguna vez lo tuvo intacto tras el funeral de Khufu, se perdió hace muchísimo tiempo. Eso parece seguro. Bueno, hemos recorrido mucho terreno, desde la construcción hasta los misterios y los saqueos. Haciendo un resumen rápido, la Gran Pirámide no es solo una tumba gigantesca y un prodigio de la ingeniería. No, es mucho más. Es un monumento al ingenio, a la organización social y a la capacidad de movilización de recursos del antiguo Egipto en su apogeo, durante la Cuarta Dinastía. La evidencia arqueológica e histórica, como hemos visto, confirma sólidamente su conexión con el faraón Khufu y su época, allá por el 2600 a.C. Sí, la autoría está bastante bien establecida. Hoy día, gracias a pruebas como los grafitis, los cementerios, el diario de Merer. Pero, a pesar de todo lo que sabemos, los misterios persisten. Y eso es parte de su magia, ¿no? Desde luego. Los detalles exactos de cómo la construyeron, sobre todo cómo subieron los bloques más pesados a gran altura, siguen debatiéndose entre distintas teorías de rampas. El propósito del Gran Vacío y del Corredor Norte descubiertos recientemente por Scan Pyramids es una incógnita total. Exacto, ¿qué son esos espacios? ¿Para qué servían? Y la función precisa de los conductos de la Cámara de la Reina, con sus puertas y marcas misteriosas, sigue siendo enigmática. Sí, hay muchas preguntas todavía abiertas. Y eso es lo fascinante. Después de 4.600 años y siglos de exploraciones e investigaciones, desde los relatos de Heródoto hasta los escaneos con muones. La Gran Pirámide sigue guardando secretos. Y lo más emocionante es que continúa revelándolos poco a poco gracias a la aplicación de nuevas tecnologías que nos permiten ver en su interior de formas antes impensables, sin dañarla. Es como un libro de historia escrito en piedra que todavía estamos aprendiendo a leer, capítulo a capítulo. Exactamente. Su escala, su precisión casi inexplicable para la época y el descomunal esfuerzo humano que representa siguen maravillando al mundo entero. Sigue alimentando nuestra imaginación y nuestra sed de conocimiento sobre el pasado. Y para terminar, quizá una última reflexión para darle vueltas, algo en lo que pensar. A ver. Pensemos en esa increíble precisión geométrica y astronómica que lograron, con herramientas que hoy nos parecen súper básicas. Cobre, piedra, madera, cuerdas. Sí, es realmente asombroso lo que consiguieron con medios tan aparentemente simples. Y pensemos en la gigantesca organización humana que requirió levantar esta montaña artificial en poco más de 20 años. Miles y miles de personas trabajando coordinadamente. Una logística y una gestión de proyectos impresionantes. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la visión del mundo, las capacidades técnicas reales y, sobre todo, las prioridades y el poder centralizado de aquella sociedad egipcia del Reino Antiguo? Pues nos dice que tenían una capacidad tecnológica y organizativa mucho mayor de lo que a veces pensamos, y que la construcción de la tumba del faraón era un proyecto nacional de máxima prioridad. Claramente, iba mucho más allá de la simple necesidad de construir un lugar seguro para enterrar al faraón.
Refleja una cosmovisión muy particular, una inversión masiva de recursos y una capacidad de movilización social que, bueno, nos obliga a repensar nuestras ideas sobre el pasado y sobre lo que eran capaces de hacer. Sin duda, es un espejo de una civilización fascinante en su momento de máximo esplendor. Es algo en lo que pensar. La Gran Pirámide, testigo silencioso de 46 siglos de historia y aún con tanto por contar.